Hoy os voy a hablar de cómo decidimos si una persona acaba en prisión o una persona sigue en libertad y las diferencias de cómo decidimos esto entre España y Estados Unidos. Hola, pues sí, las diferencias entre Estados Unidos y España, ¿no? Entonces, la primera diferencia es la base, es la fundación del sistema legal. Y en Estados Unidos se basa en el derecho anglosajón, lo que en español llamamos el derecho anglosajón. Y es el mismo sistema que se usa en Inglaterra y que se usa en las antiguas colonias inglesas, que se usa en Canadá, se usa en Australia, en la India. Y es un sistema basado en los precedentes judiciales, lo que llamamos la jurisprudencia. La jurisprudencia es toda la historia de decisiones pasadas que los jueces han tomado, todas las decisiones que han tomado cuando en el sistema anglosajón un juez decide que un caso se tiene que juzgar de una manera, se tiene que dar razón a una parte o a la otra parte. En el futuro, todos los demás jueces que se encuentren con la misma situación o con una situación muy parecida, pues están obligados a tomar la misma decisión. Por lo menos un tribunal es un grupo de jueces, ¿no? Cuando un tribunal ha tomado una decisión, en el futuro tiene que seguir tomando esa misma decisión. O cuando un tribunal superior, un tribunal que está por encima de tu tribunal, ha tomado ese tipo de decisión, también tú tienes que tomar la misma decisión. Pero en la actualidad, en el siglo XX y XXI, cada vez más este sistema ha tendido a escribir más y más leyes, a que cuando hubiese una cierta cantidad de decisiones judiciales, resumir esas decisiones y escribir una ley para que en el futuro los jueces se puedan basar en esa ley. Entonces se ha visto que ha habido más y más una necesidad de explícitamente escribir las leyes. El sistema español no es el sistema anglosajón, se basa en el sistema continental. Es el llamado derecho continental, a veces lo llaman derecho napoleónico, porque está basado en el sistema de Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, el derecho continental se basa en las leyes. La ley escrita es el primer origen en el que los jueces se van a basar para tomar sus decisiones. En cada caso, en cada juicio, en cada situación, los jueces deciden de qué manera se tiene que aplicar la ley, de qué manera se tiene que interpretar la ley en este caso, y no están limitados por las decisiones que se han tomado antes. No están obligados a tomar exactamente la misma decisión en la misma situación. Entonces, sí que existe jurisprudencia, sí que existe esta historia de decisiones pasadas de los jueces, y los jueces, cuando dudan, como referencia, se pueden basar en las decisiones anteriores de otros jueces, pero no están obligados. Lo que sí que hay es un tribunal supremo, hay una corte suprema, es el tribunal más poderoso, más importante del país, que toma las decisiones finales. Y estas decisiones sí que crean jurisprudencia, sí que obligan al futuro a otros jueces a tomar el mismo tipo de decisión en la misma situación, a interpretar la ley, a entender las leyes de la misma manera. También, sobre el tiempo, este sistema, el sistema continental, ha ido evolucionando también para parecerse más y más al sistema anglosajón. Durante el tiempo, los dos sistemas han ido más o menos convergiendo. El sistema anglosajón ha tendido más y más a escribir leyes y el sistema continental ha tendido más y más a tener mecanismos para crear jurisprudencia. Entonces, un mecanismo que se ha creado, por lo menos en el sistema español, es que a veces los jueces de un tribunal, los miembros de un tribunal, se pueden reunir en pleno. Y cuando se reúnen en pleno, entonces deciden cómo interpretar una ley, cómo se tiene que entender una ley, y cuando toman esta decisión en un pleno, eso sí que les obliga en el futuro
a siempre interpretar la ley de esta misma manera. Y de ese momento en adelante, tanto este tribunal como todos los tribunales por debajo, todos los tribunales que dependen de este, inferiores, tienen que interpretar la ley de la misma manera. Entonces, hoy en día, en la práctica, ya hay pocas diferencias entre los dos sistemas, o por lo menos diferencias en la base. Pero sí que hay, en la práctica, sí que hay bastantes detalles que son diferentes. Por ejemplo, digamos que vas a un juicio, alguien denuncia a otra persona y dice, esa persona me ha robado dinero, ¿no? Y vais a juicio, el denunciante y el denunciado, ¿no? En España, cuando se acaba el juicio, bueno, en todos sitios, cuando se acaba un juicio, se decide que la persona es culpable o que no es culpable, ¿no? En el caso de España, la persona que pierde el juicio tiene que pagar los costes. Tiene que pagar los costes, tanto los costes administrativos, las tasas y costes del juzgado, como tiene que pagar también los honorarios, los sueldos del abogado de la otra parte, del abogado de la parte que ha ganado. Entonces sí, en España, en general, el que pierde paga. En Estados Unidos, en general, no. En general, cada parte paga sus gastos, paga sus abogados. Hay algunos casos concretos, con leyes concretas, en los que sí, que la otra parte está obligada a pagar. Pero en la mayoría de casos no. En la mayoría de casos estás siempre obligado a pagar tu parte de los costes del juicio y tu parte de tus abogados. Entonces, esto lleva a que en Estados Unidos haya pleitos o denuncias estratégicas. Que estos son casos en los que normalmente o una empresa importante o una persona con mucho dinero que tiene una reputación que proteger, tiene una imagen que proteger, denuncia a alguien que lo critica, denuncia a alguien que ha dicho algo negativo sobre ellos, denuncia a algún periodista para que se callen, para que nadie siga diciendo cosas malas sobre ellos. No porque vayan a ganar, porque realmente no hay ninguna ley que a un periodista le prohíba decir la verdad, de decir algo malo sobre una empresa o una persona que es verdad, sino porque solamente los costes del juicio, los costes para esa persona o ese periodista de pagar sus abogados, muchas veces puede ser suficiente para que esa persona se calle y deje de criticar. Entonces, en Estados Unidos sí que es verdad que cambia de estado a estado. Cada estado es diferente y ahora más de la mitad de los estados tienen alguna ley para proteger de este tipo de juicios, para proteger de pleitos o denuncias estratégicas. Lo que pasa que en Estados Unidos sigue siendo posible irte a otro estado, ir a un estado, poner una denuncia en un estado cualquiera en el que tú no vives, en el que la persona que denuncias tampoco vive, buscar un estado en el que no hay leyes de protección contra este tipo de denuncias y poner la denuncia allí, y no importa que más de la mitad de estados tengan leyes contra esto, porque puedes encontrar un estado en el que no haya esta ley y funciona igual de bien. Entonces, algo que sí que es igual entre Estados Unidos y España es que si tú eres pobre, si tú realmente no tienes dinero para pagar un abogado, te ofrecen uno de oficio. El gobierno te ofrece un abogado que puede ser mejor o peor, pero que si no tienes dinero, pues no tienes que pagar para defenderte contra una acusación. Es como en la advertencia, ¿no? En la advertencia que dicen los policías de Estados Unidos a los criminales cuando los detienen, que les dicen: está usted detenido, tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser y será utilizado en su contra. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar un abogado, se le facilitará uno de oficio. Venga, el tema más interesante, la pena de muerte. Sí, y esto es bastante diferente. Y ahora mismo, en la actualidad, la pena de muerte solamente existe en Estados Unidos. En España, para la mayoría de crímenes, se abolió en 1978. Para casi todos los crímenes, desde 1978 ya no había pena de muerte. Y desde 1995 ya no existe para ningún crimen. Hasta 1995 había pena de muerte para casos de crímenes de guerra,
para casos de genocidios y cosas así. Aunque no estoy seguro realmente si en este periodo se aplicó la pena de muerte a alguien. Es posible que en todo este periodo realmente no se matara a nadie, no hubiese ninguna aplicación de la pena de muerte. La cadena perpetua, meter a una persona en la cárcel para toda su vida. Esto sí, en Estados Unidos sí, hay cadena perpetua. En España, hasta 2015 no había. Más o menos desde aquí, creo, desde el final de la dictadura hasta 2015, no había cadena perpetua. Había una pena máxima, no sé si la pena máxima eran 25 o 30 años de prisión. Desde 2015 tenemos la prisión permanente revisable. Prisión permanente revisable es algo parecido a la pena de muerte, es parecido a la cadena perpetua, pero existe la posibilidad de revisar, en el futuro revisar la sentencia. No sé, puede ser que sea parecido a Estados Unidos. Por supuesto, en Estados Unidos, si hay pruebas nuevas, si aparecen nuevos indicios, hay la posibilidad de hacer otro juicio, ¿no? En España, puede ser que sea más fácil que eso, pero, bueno, no sé exactamente los detalles. Si es más fácil salir de prisión en el caso de España que en el de Estados Unidos. Otra diferencia muy grande es que en Estados Unidos se puede juzgar a menores como adultos. Se puede juzgar a una persona de 15, 16, 17 años como si fuera una persona adulta y se le puede poner una pena de prisión como si fuera una persona adulta. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, desde 2005 en adelante, esto no es un 6, es un 0. Desde 2005 en adelante no hay pena de muerte para menores. No se matan a personas que cometieron un crimen cuando eran menores. Antes sí, antes de 2005 sí. Y en cuanto a cadena perpetua, pasar el resto de tu vida desde prisión, sí que se puede, todavía se puede juzgar a un menor a cadena perpetua, a pasar el resto de su vida en prisión, pero desde 2011 hasta ahora, solamente pueden meter a un menor en la cárcel para toda su vida por matar a una persona a propósito, por matarla intencionalmente. Antes de 2011 había más razones por las que podían meter a un menor a cadena perpetua y desde entonces pues solo por homicidio intencional, por matar a una persona. Asesinato, no sé si entraría en la definición de asesinato. Y la última diferencia grande es que España se adhiere al principio de justicia universal. ¿Qué es el principio de justicia universal? Justicia universal quiere decir que algunos países se reservan el derecho de juzgar crímenes contra la humanidad, aunque sean crímenes que se han cometido en otro país, crímenes que se han cometido en el extranjero, pero crímenes o delitos muy importantes, delitos de genocidio, delitos contra la humanidad. Este tipo de delitos en España se pueden juzgar. Se pueden juzgar, algunos ejemplos son los juicios contra los dirigentes militares de Guatemala o el juicio contra Pinochet, el dictador de la dictadura chilena, y España se adhiere a ese principio. Estados Unidos no. Estados Unidos, en la práctica no lo sé, porque Estados Unidos, la CIA va, te encuentra donde estés, te esconden en Guantánamo y nadie te encuentra, ¿no? En la práctica no lo sé. Pero en principio, Estados Unidos no juzga delitos de genocidio y tal que hayan sucedido en otros países. Otra cosa es que invadan tu país, cambien el gobierno y te juzguen allí. Estados Unidos le diga a otro gobierno que te juzgue, ¿no? Pero en principio en Estados Unidos no te van a juzgar por algo que has hecho en el extranjero y Estados Unidos tampoco admite que otros países juzguen delitos contra la humanidad, contra los derechos humanos o delitos de genocidio que hayan pasado dentro de su territorio, dentro de su país. Entonces, hay otras diferencias, hay diferencias prácticas, como por ejemplo, si las prisiones, si las cárceles son públicas o son privadas, y por supuesto las leyes. Las leyes concretas que hay pues son diferentes en cada país, ¿no?
Pero bueno, son muchas cosas como para explicar en un solo vídeo, así que si queréis saber más diferencias, escribidlo abajo en un comentario. Decidme si os interesa saber sobre las diferencias en la educación, por ejemplo, en el sistema sanitario, o si queréis entrar más en detalle en las diferencias entre las leyes de un país y del otro, ¿vale? Y acordaros que tenemos más vídeos, más de 1000 vídeos de nivel intermedio y avanzado, y cada día 2 vídeos nuevos, un vídeo avanzado, uno intermedio, por solamente $7. Por solo $7 al mes, más de 1000 vídeos y 2 vídeos cada día, y podéis también descargar el audio, descargar el vídeo y escucharlo con vuestra aplicación favorita de podcast. ¿Vale? Adiós.